It's buffering. Okay, good. Oh, there we go. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. There you are. Aquí estamos. And Father Jonathan is back. I'm back. El padre Jonathan está de regreso Yep. And it's raining outside right now. y está lloviendo afuera. And it has been raining for 27 days. Since I've been back. Yeah. Ya ha estado lloviendo al menos por 26 días. So there's a lot to talk about this weekend, and one of the things to talk about is the establishment of the opportunity for Sunday masses in the churches of the Corpus Christi parish. Hay mucho para hablar durante este fin de semana y lo primero de lo que tenemos que hablar es el regreso de la Eucaristía los fines de semana o la celebración dominical de la celebración eucarística. And we're all excited about seeing you again. Estamos muy contentos de volverlos a ver a ustedes. We have seen many of you during weekday masses. Hemos visto a muchos de ustedes durante la misa de la semana. Attendance has been pretty good. Steady. Huh? It's been steady. Mm-hmm. La asistencia ha sido buena. I think each daily mass is a little different, but maybe 20 to 30, sometimes a few more. Entonces la cantidad de personas que han venido ha sido un poquito variable, pero el promedio es entre 20 y 30 personas o un poquito más cada día. Yep. And I think for the daily mass, people usually scatter. Yo creo que por la misa de la semana las personas Disperso. se dispersan, se dispersan un poco. Yep. And but with the tape marking the places to sit on the pews, they're dispersing more in a more organized fashion. Pero con la forma como tenemos marcada los sitios en la iglesia, la distribución de las personas es muy buena. And for Saturday and Sunday, Para el sábado y el domingo, there are going to be people there's only one entrance, right? One entrance. One entrance for each church. hay solamente una entrada en cada iglesia. So parking at St. Mary's is mostly available in the schoolyard. El parqueadero para la iglesia de Santa María está habilitado especialmente en la escuela. There are a few places across the street immediately adjacent to the construction site for the community center. Hay un número de parqueaderos a todo el frente de la iglesia donde estamos viendo la construcción de The community center. del centro comunitario. And I think there's only about 15 places across the street from the church. Creo que son 15 parqueaderos a todo el frente de la iglesia. I haven't counted them yet. I should go over and count. No los he contado todavía, debería ir a contarlos. But we ask you not to park in the parking lot of the co-op and the package store immediately across from the Mary's Garden. Pero les pedimos el favor no parquear en el parqueadero de la cooperativa inmediatamente seguido de donde está el jardín de la iglesia de San Mary's. I hope the weather is good so that you don't have to run to the church in the rain. Esperamos que el tiempo esté bueno y no tenga que
correr del parqueadero a la iglesia. Most of our rain seems to be falling in the late afternoon these days. Estos días de lluvia parece ser que van a ser late, en las tardes de estos días. And so that's St. Mary's. At St. Joseph's, people who are accustomed to parking on Jackson Street are going to have to walk to the sanctuary end of the church. Las personas en San José, las personas que están acostumbradas a parquear en frente del parqueadero que tenemos enfrente de la Jackson, van a tener que caminar inmediatamente hasta la puerta lateral de la iglesia. And so the elevator is there, the lower door. Entonces el ascensor está allá en la parte inferior. And if you climb the stairs, the door at the top of the stairs is also going to be open. Y si usted sube las escalas, la puerta de la parte superior va a estar abierta. But all of the entrance into St. Joseph will take place from that location. Even though there are two doors, there's really only one way into the church. Aunque hay dos entradas, todo el acceso para las Eucaristías va a ser a ese lado lateral junto a la rectoría para entrar a la iglesia de San José. And the reason that we're doing this is to kind of have some control over the seating. Y estamos haciendo esto para tener un control sobre la manera como debemos ser ubicados dentro de la iglesia. At Sagrado Corazón, entrance is through the main door, not the side doors. En Sagrado Corazón la entrada es por la puerta principal, no por la puerta lateral. And there again, seating is marked with blue tape. Y otra vez la manera como debemos ubicarnos en la iglesia está marcado con cinta azul. I think many people will just be grateful to be in church again for a Sunday Mass. Yo creo que muchas personas están simplemente agradecidos por la oportunidad de volver a celebrar la Eucaristía en la iglesia. But two things. Para dos cosas. First of all, there is really only room for 100 at St. Mary's and St. Joseph's and about 50 at Sagrado Corazón. Pero otra vez hay solamente espacio para 100 personas en San José, en Santa María, y en Sagrado Corazón solo alrededor de 50 personas. So it's important to be patient and respectful if you come late and you find that the capacity has already been filled. Entonces es necesario que usted tenga paciencia y sea respetuoso si usted llega a la iglesia y ya está la capacidad lista, o sea, que no podemos recibir más gente. And if you're there for one of the earlier masses, be aware that there are more masses coming up. Si usted está allá para las Eucaristías más temprano, usted también tiene la posibilidad de que haya Eucaristías luego más tarde. Also, I think there are many of our parishioners who are still wary of going to a place with lots of people. Pero también sé que hay muchas personas que todavía tienen un poquito de miedo de ir a lugares con muchísimas personas. So if they choose to remain at home and watch us online, entonces si ellos deciden quedarse en casa y ver la transmisión de la Eucaristía online, the online Mass is moved from Sunday morning to Saturday afternoon. La Eucaristía online va a ser movida del domingo en la mañana al sábado en la tarde. The Spanish Mass and the English Mass are in opposite places from where they were on Sunday morning. Entonces la Eucaristía en español y en inglés van a estar celebradas de la forma opuesta como son celebradas en la iglesia. So the Spanish Mass will be at 4 p.m. online. Entonces la Eucaristía en español va a ser a las 4 de la tarde en vivo online. And the English Mass will be at 5:30 p.m. online. Y la Eucaristía en inglés va a ser a las 5:30 de la tarde online. And we'll see how that works out. Y vamos a ver cómo funciona esto. We're
enormously grateful for people who are volunteering to help with checking about masks and hand sanitizing and social distancing. Estamos muy agradecidos con las personas que están ejerciendo como voluntarios para tener el control en el ingreso, ver que las personas están usando sus tapabocas, sus máscaras y se están desinfectando sus manos al ingresar a la iglesia. The number of diagnosed positive COVID cases in many states is sharply rising. Los casos de contagio del coronavirus ha ido subiendo en muchos estados. But in Connecticut and Rhode Island, the numbers are decreasing. Pero en Connecticut, nuestro estado, y en Rhode Island, los casos han ido bajando. And I think that's because many people are respecting the guidelines for masks, hand sanitizing, and social distancing. Y yo creo que es porque las personas han ido conservando todos los protocolos que nos han pedido, especialmente de usar máscara, de conservar la distancia social y desinfectar sus manos. So we want to keep those numbers going down here in Connecticut. Entonces queremos continuar que estos casos vayan bajando más aquí en Connecticut. And yet we want to resume a more normal pattern of life. Y queremos que pronto podamos ir avanzando a una forma más normal de nuestra vida. We have to be careful though, because we can't sacrifice caution for freedom. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no queremos sacrificar sacrificar el cuidado que tenemos que seguir teniendo por la libertad. And it's ironic that, of course, our big lesson in that is happening on the 4th of July weekend. Y esto es un poco irónico que lo que está pasando va a ocurrir el día 4 de julio. So while we're celebrating independence, we're going to be learning about interdependence. Entonces vamos a celebrar la independencia, pero tenemos que aprender un poquito de dependencia. But I told you about that last week in my note. Pero yo les hablé a ustedes acerca de esto en mi nota la semana pasada. So if you missed it, read it over on the 4th of July. O sea que si usted perdió la posibilidad de ver esto en mi nota, vuelva a leer esto para el 4 de julio. The question of communion always comes up, the timing of communion. La pregunta acerca de la comunión siempre viene a nosotros. And some people feel, we have, all three of us, spent a long time telling people, don't receive communion and then just walk out of the church. Nosotros tres hemos gastado mucho tiempo enseñándole a la gente que no reciba la comunión e inmediatamente se vaya de la iglesia. The Mass is not ended. La Eucaristía no se ha acabado. And yet, here we are now saying the opposite. Y ahora aquí estamos enseñándoles lo opuesto. Well, at least it seems that way. Pero parece ser que sea en esa forma. But you don't have to leave immediately after receiving communion now, during this period. Pero usted no tiene que abandonar la iglesia inmediatamente que usted recibe comunión durante este tiempo. Communion for the faithful is distributed after the Mass is concluded. La Eucaristía es distribuida para los fieles después de que la celebración eucarística ha terminado. This reminds us of several things. Esto nos recuerda a nosotros muchísimas cosas. First, we are not required to receive communion every time we attend Mass. Nosotros no estamos obligados a recibir Sagrada Comunión todas las veces que vamos a la Eucaristía. And that's where the act of spiritual communion, which we have been using at the online Masses, comes into play. Y entonces aquí es donde la oración, la comunión espiritual que hemos hecho durante todo este tiempo tiene importancia. If for any reason we feel that we do not feel worthy or we do not feel prepared to receive communion, there is no obligation to receive communion at Mass. Si nosotros vemos que no estamos preparados o no nos sentimos lo suficientemente en gracia para recibir comunión, no estamos obligados a recibirla. So when the Mass concludes, some of the faithful who
are there in attendance may choose to leave the church. Entonces, cuando la celebración eucarística ha terminado, muchos de los fieles pueden tener la posibilidad de salir de la iglesia. Let me rephrase that. I don't mean leave the church. I mean leave the church building. No me estoy refiriendo a dejar la iglesia, me estoy refiriendo a salir del templo. And others who wish to receive communion can come forward observing the marks on the floor with the tape. Los otros fieles que han decidido recibir comunión deben venir al frente en fila, conservando la distancia social de la manera como está marcado sobre el piso. And they do not have to exit the church immediately after receiving communion. Ellos no necesitan dejar el templo inmediatamente al recibir la Sagrada Comunión. They can return to their pew and make a thanksgiving there. Pueden regresar a su sitio y hacer su oración de acción de gracias allí. This whole approach to the distribution of communion is intended to provide some distance between each person or couple who are leaving the church, so that there isn't just everyone leaving at the same time. Esto tiene como razón tratar de conservar un poco de distancia entre las personas que están saliendo del templo y los que van a comulgar, de manera que no todos tengan que salir al mismo tiempo. And returning to your pew to make your act of thanksgiving will itself distance those who are doing the same thing. Y regresar a su puesto para hacer la acción de gracias puede ayudar a esta distancia que tenemos que conservar mientras vamos saliendo de la iglesia. Everyone who makes an act of thanksgiving will do it at a different speed. Las personas que hacen su acción de gracias lo hacen a una velocidad distinta. Do you think that covers what are we thinking of that we forgot? I think that covers it. There was a question that was raised about what one should do if a person comes to Mass and the capacity has been met. Should they plan on returning to Mass at another time? The suggestion, or at least the thought, was put forward about perhaps sitting outside and waiting to receive communion then, or anything like that. Maybe you could address that directly. Yeah. There you go. Aparece otra pregunta aquí y es acerca de qué pasaría con las personas que llegan a la Eucaristía y se dan cuenta que la capacidad de las personas que deben estar dentro de la misa ya está ocupada. ¿Tienen que estas personas regresarse a su casa para volver a otra Eucaristía o pueden permanecer afuera mientras la Eucaristía está siendo celebrada y recibir comunión al final? Now remember, the obligation to attend Sunday Mass, the vigil or the Sunday Mass, has been lifted. Recuerden que la obligación de venir a la Eucaristía los domingos o celebrar misa de vigilia el sábado y Eucaristía el domingo ha sido levantada por el momento por parte del obispo. But the obligation is to attend Mass. The obligation is not to receive communion. Entonces la obligación es atender a la Eucaristía, la obligación no es de recibir comunión. There are people who attend Mass who either do not choose or are not prepared or for any number of reasons do not approach the reception of communion. Hay muchas personas que vienen a la Eucaristía, pero por muchísimas razones o porque no están preparados, se abstienen de recibir la comunión. But they are attending Mass, which is fulfilling their obligation. Pero están atendiendo a la misa y eso está cubriendo su obligación de venir a la misa dominica. So I think if you have arrived late and late in the line and the church is already at capacity, you should take note of the next Mass that is available in the language of your choice. Entonces, si usted llega a la Eucaristía tarde para hacer la fila y ingresar, y ya la capacidad está completada, lo que sugerimos es que usted pueda tener la posibilidad de volver a otra Eucaristía más tarde. Yeah.
What else? Did we forget anything? Music. Música. So ordinarily, I think there will be music at Sagrado Corazon at each of the masses. Entonces, ordinariamente creo yo que va a haber música en la Iglesia Sagrado Corazón en todas las celebraciones eucarísticas. And I believe there will be music at the Vigil Mass at St. Joseph's at 4 and the Morning Mass at 10:30 at St. Mary's. Y creo que va a haber música en la Iglesia de San José el sábado en la celebración eucarística a las 4 y en la celebración eucarística en Santa María el domingo a las 10:30 de la mañana. And remember, even though it feels like we are like Rip Van Winkle. Oh, you're going to love that. The proper name, just go with it. I know, it's a proper name. And that we fell asleep in March and we woke up in July. Entonces recuerden que si nosotros nos quedamos dormidos en marzo y despertamos en julio, The fact is that it's summertime and people have vacations, and that includes the music people. estaríamos ya en el verano y eso incluye que muchas personas que hacen la música para nosotros también están. So that's so the schedule that I mentioned is kind of a rule of thumb, but there may be masses with no music. Entonces el horario que estoy dando para las Eucaristías puede ser este mismo horario de verano y por lo tanto pueden haber algunas celebraciones eucarísticas sin música. And the music will be not like we're used to because all of the books have been removed from all 3 of the churches. Y la música no será como estamos acostumbrados porque todos los libros de música de los cantos han sido removidos de las bancas de la iglesia. So if you know the words of a song that's being sung, Entonces, si usted sabe las palabras de la canción que está siendo cantada, or if you want to sing along with the responsorial psalm, o si usted quiere cantar con la respuesta del salmo, then go ahead and sing. entonces cante. But ordinarily, it's not a choral music that we're going to have. It's going to be a cantor or a soloist. Entonces, la música que vamos a tener seguramente no es por parte de los coros como lo usamos tener, va a ser entonces un instrumento musical y seguramente un cantante solamente. Like daily mass, the priest will do the readings. Oh yeah. And will be the only one distributing communion. Most Except of the you. Yeah. Yeah. Who will have someone to distribute for you. Yeah. So. The Sunday masses will be the same as the weekday masses in that there's no one else in the sanctuary but the celebrant. Entonces las misas dominicales van a ser de la misma forma como están haciendo las misas durante la semana. Entonces en el presbiterio solamente hay una persona y esa persona es el celebrante. And of course it seems a little strange because we're accustomed to a liturgy with more ministerial participation. Entonces eso es un poquito extraño porque estamos acostumbrados a una celebración eucarística con más participación ministerial. So we'll have no altar servers, no lectors, no Eucharistic ministers, except when I'm the celebrant because I'm old. Entonces no hay servidores del altar, no hay lectores, no hay ministros de la Eucaristía, solamente en excepción cuando yo estoy celebrando porque estoy anciano. I hate to admit that, but Odio admitir eso, pero yeah, and you know, actually, I read something that said that old people are not more at risk than young people because this is actually raging in the country, and it's hitting
people in their 20s and 30s. Entonces, aunque he leído algo que dice que este virus no ataca solamente a las personas de avanzada edad, porque lo que parece que este virus ataca a cualquier persona, incluso personas que están entre los 20 años de edad. Yeah. So even though the CDC has removed age as a high-risk group Entonces, from the list, aunque la organización encargada de la salud ha removido las personas de avanzada de la lista de personas en riesgo, there are still plenty of other reasons why people should exercise caution with regard to large groups of people. entonces hay de todas maneras muchísimas observaciones de por qué personas de avanzada deben estar teniendo mayor precaución en el momento de estar en interacción con mucha más gente. Right. Someone mentioned that if the hymns were posted in the bulletin, perhaps people could find those hymns themselves and make printouts for themselves to say when they come to Mass. So kind of suggestion or an idea of a way for people to know or have the words of the hymns available to them. Right. Entonces hay una pregunta aquí que tiene que ver, o es una sugerencia que tiene que ver aquí si de pronto el nombre de las canciones que van a ser usadas en la Eucaristía son publicadas en el boletín, si de pronto la gente lo sabe previamente, ellos podían imprimir los cantos y tenerlos a la mano para la celebración eucarística. We would have to obtain permission from copyright infringement, and of course not everyone has a printer. Entonces, para esto tendríamos que pedir permiso a estas organizaciones que se encargan de facultar la posibilidad de publicar la música, y de todas maneras hay personas que no tienen impresora. But we can certainly bring that up to the music people and see, Pero también podemos hablar con las personas encargadas de la música y ver qué sale de esto. Yeah. Otras cosas. Anything else? With regard to the returning of Mass, I do recommend everyone to go onto the website, the front page, where they will find a document that was posted a couple weeks ago. Right. Detailing information about returning to weekday masses. That document has since been updated a bit, but it's important to review it all because the same plan and the protocol remains in effect for not only the weekday masses, but now also the weekend masses. Yeah. Entonces yo creo que para las personas que van a regresar a la iglesia y quieren venir a la iglesia, es importante que vayan a nuestra página web y se enteren de una información que hemos publicado semanas atrás acerca de todos los protocolos que tenemos que seguir para poder regresar a la misa como lo hemos hecho durante la semana. Eso aplica igualmente para la celebración eucarística dominical, y allí también ustedes podrán encontrar el horario de las celebraciones eucarísticas durante el fin de semana. Mm-hmm. Yeah. Yeah. It's always a good idea to check the webpage periodically. Es siempre una muy buena idea ir a la página web de nuestra parroquia frecuentemente. So we've been talking a lot about how difficult it is to communicate with the people in the congregation. Siempre hemos hablado de la manera tan difícil que es estar en contacto con las personas de los fieles de la parroquia. And ideally, we would have everyone's email address. La idea sería que tuviéramos el correo electrónico de cada una de las personas de nuestra parroquia. If you have an email address. Si usted tiene un correo electrónico. Or a phone number. O un teléfono. And we could do like what they used to call a phone tree. Podríamos hacer lo que usamos decir un phone tree. Un árbol de números telefónicos. Yeah. And you know, that's one person calls two people, and those two people call two people, and those 4 people call 8 people, and
Dos Like personas the virus llaman spread. a otras dos personas y esas 4 personas llaman a otras 4 personas y así, It's like a forest fire. y así la información. Yeah. But the email address, if you have one, would be the easiest way because there are services available for a reasonable cost Mhm. that would permit us to communicate with you readily when the schedule changes or when something's happening, to just let you know. And it will show up on your cell phone, on your computer, on your watch. Yeah. And it'll be easier for us to stay in touch with you and for you to stay in touch with us. Entonces, si usted tiene un correo electrónico, sería para nosotros la forma más fácil de estar en conexión con ustedes, porque hay una serie de aplicaciones a nivel electrónico que no tienen un costo muy grande, que podríamos usar para poder estar en comunicación con ustedes y ustedes en comunicación con nosotros, por si algo cambia, si el horario de las misas cambian, si hay una información que tenemos que darles a ustedes muy rápido, es la forma más fácil de estar en contacto. So should we? I know it's really hard because we're not supposed to put things in the pews. I don't know how we would collect those email addresses unless maybe someone at the door. Yeah. We can do that. Well, yeah, we need to. Think about it. We still need to think about a Find few a way of things. collecting it. Yeah. Nosotros de todas maneras tenemos que seguir pensando de qué manera podríamos recolectar esos correos electrónicos de ustedes para estar en contacto con ustedes. Because you can contact us by going to the website, right? Right. So Or they can email us directly, and by emailing us, we would have their contact information. yeah, You know what I mean? Yeah, exactly. Una forma es que ustedes podrían enviarnos por correo electrónico al correo electrónico de la parroquia su información electrónica, de esa manera más fácil nosotros podríamos tener su información. So También, a lot of changes are happening. Rip Van Winkle. muchos cambios están ocurriendo. So we went to sleep in March and we woke up and all of a sudden things are changing. Fuimos a dormir en marzo y despertamos ahora, julio, y muchas cosas han cambiado. So you'll find out when you read my letter in this week's bulletin. Ustedes se van a dar cuenta de eso cuando este fin de semana ustedes lean mi carta en el boletín. Which is already on the website because we had to submit it yesterday because of the holiday. Que ya está mismo en nuestra página web porque tuvimos que hacerla pública ayer. That there are familiar faces that we won't be seeing as often or where we expected to see them. Hay muchos rostros familiares que vamos a dejar de ver con más frecuencia. So John Homsky, who has been the business manager for St. Joseph's for, I would say, 9 years, maybe about 9 years. Entonces, John Homsky, yeah. Que ha sido la persona encargada de la parte financiera de nuestra parroquia por muchísimos años, Has retired. se ha jubilado ya, se ha retirado. And so it is a good thing for him and for his family. Entonces es una muy buena cosa para él y para su familia. But it is a bad thing for us. Pero es una cosa mala para nosotros. And we're going to miss John very much. Vamos a extrañar a John muchísimo. But he's a parishioner, so we'll see him, if he gets there in time, we'll see him in church. So Pero él there es un feligrés y si llega a tiempo a la Eucaristía lo vamos a ver en la iglesia. Yeah. Although I think John's health may make him more inclined to stay at home, which is very wise. Aunque por sus razones de salud seguramente John se va a inclinar más a quedarse en su casa. Yeah. And another face that we're used to seeing, but more often at the cemetery, Otro rostro que estábamos muy familiares en verlo, especialmente en el cementerio, although we have seen him everywhere, aunque lo hemos visto a él en todas partes, and that's Frank Lalatius. y ese es Frank
I have Lalicious. lalicious. It's Yeah. so difficult No, to yeah, pronounce. Yeah, you did a good job. It's a good Lithuanian name. Lituan. Yeah, Lithuanian. So I think, or maybe Polish, but I think Lithuanian. Okay. Yeah. So after I think 12 years, Yo creo que después de 12 años, Frank has retired. Frank se ha retirado también, se ha jubilado. And so his family is going to be seeing more of him. Entonces su familia lo va a ver mucho más frecuentemente a él And we're going to be missing him. y nosotros lo vamos a extrañar. Because whenever anything went wrong, we called Frank. Porque cuando alguna cosa sucede mal en la parroquia, siempre llamamos a Frank. And he was always Johnny on the spot. Y él siempre estuvo pendiente para asistirnos en todas estas dificultades. I wondered how you were going to translate that. Johnny on the spot. That's good. You knew what that was. That's good. So well, John and Frank are retiring, but Entonces John y Frank se han retirado, se han jubilado, pero Father Juan, el padre Juan, we're going to be missing his face every day. vamos a extrañar su rostro todos los días. Because the bishop has reassigned several priests. Porque el obispo ha nombrado a muchos sacerdotes. Now, you have to remember that Father Juan came to us fresh from Colombia, from Medellin. Tienen que recordar que el padre Juan vino a nosotros fresco desde Colombia, de Medellín. Now, you remember Father Henry. Y ustedes recuerdan al padre Henry. Now, Father Henry is from the same city in Colombia. El padre Henry es de la misma ciudad en Colombia. Well, sort of. He was from a suburb, I think. Es the same city. Same city. Yeah, big city. Big city. En una ciudad muy grande. Yeah. And so we had already heard stories about Medellin. Entonces hemos escuchado ya de todas maneras muchas historias acerca de Medellín. But I remember the first time that I met Father Juan was in Mudas, De la primera vez que yo conocí al padre Juan fue en Muros, which is the parish that Father Jonathan is from. que es la parroquia de la cual el padre Jonathan pertenece. And I drove down to Mudas with Mother Jude and sister then, Mark, who is now Mother Mark. Entonces manejé hasta Muros con la hermana Jude y la hermana Mark. And that's where we all met Father Juan and Ruben. Y allí fue donde nosotros todos conocimos al padre Juan y a Rubén. And they were just beginning their studies. Ellos habían empezado sus estudios. And they were doing that by trying to figure out what Father Greg was saying. Y empezaban haciendo eso tratando de entender qué era lo que el padre Greg decía. Because they didn't speak any English. Porque ellos no hablaban nada de inglés And Father Greg didn't speak any Spanish. y el padre Greg no hablaba nada de español. So they were doing a lot of sign language. Ellos estuvieron haciendo un poquito de lenguaje de señas. Weren't there stickers up around the house? Oh, different Yes. things. Post-its? And I was the one to translate Rubén. I was supposed to have a very English, but it was crazy. Not fun. Yeah, crazy but fun. Loco, pero Divertido. divertido. Sí. So Father Juan came to us as an aspirant while he was studying English at Clark. Entonces el padre Juan vino a nosotros como un aspirante mientras estaba estudiando inglés en Clark, In Worcester. en Worcester. And then he came to us as a seminarian Después estuvo con nosotros como seminarista when he was studying in Baltimore. cuando estaba estudiando en Baltimore. And then he came to us as a deacon. Después vino a nosotros como diácono. And then he came to us as a fully ordained priest. Y después estuvo con nosotros como sacerdote. So he has been with us in this parish for 35 years. Entonces ha estado con nosotros en esa parroquia por 35 años. We've known him since he was a little boy. Lo conocemos a él desde que era pequeño. Yeah. So it is, I think, traumatic for him and for us Entonces creo that que he es is transferred.
traumático para el padre Juan y para nosotros que él haya sido transferido. Yeah, this is a big change for him. Este es un cambio muy grande para él. Although he has been in other parishes, Aunque él ha estado en otras parroquias, Our Lady of Lourdes in Gales Ferry, Nuestra Señora de Lourdes en Gales Ferry, New London, St. Mary's, St. Mary's en New London, St. Francis in Middletown, San Francisco en Middletown, and finally, his new destination, St. Mary's in Clinton. y finalmente su nuevo destino en Santa María en Clinton. But it was also in St. Matthew. St. Matthew in Holland. That's right, with Pero Father también Carini. estuvo en San Mateo en Holland con el padre Karim. Yeah, Father Carini is retired now. El padre Karim está retirado. So, he knows a little bit about the diocese, I think. Entonces él sabe un poquito acerca de la diócesis, yo creo. Yeah, but there is a good community there in Clinton of Spanish-speaking and Portuguese-speaking people. Pero allá en Clinton hay un gran número de personas de una comunidad de habla español, y también una comunidad de habla portuguesa. People from Brazil. Personas de Brasil. Is Portuguese close to Spanish? A little bit, because I think this is a mix between Italian and Spanish. Yeah. I can understand a little bit of Portuguese. Can you? Enough to hear confessions? No. Just check But it. again, I'm going to try to learn Portuguese. Well, then you'll be very popular with the Brazilians, because if you don't understand Portuguese, they will all go to you for confession. So that's a big change, and we're still trying to figure out how we can celebrate Father Juan, but it's hard to celebrate these days. Esto es un cambio muy grande y estamos tratando de pensar cómo podemos celebrar al Padre Juan, pero la celebración es una cosa muy difícil en este tiempo. Yeah, and it's hard to do this on Zoom. Y esto es muy difícil de hacer esto en Zoom. Yeah. Empanadas don't taste the same on Zoom. Las empanadas no saben lo mismo. So I don't know what we're gonna do, but we're gonna try to figure out. No sé qué vamos a hacer, pero vamos a tratar de pensar qué podemos hacer. Maybe we'll put him in a car and drive him around Willimantic like they did for graduation for a lot of De the pronto podemos poner al Padre Juan en un carro y pasearlo por Willimantic como se han hecho ahorita con los graduados. Or we'll put him on the stage, the Shabu stage, Lo ponemos ahí and everybody can drive by. en el escenario, en el show, en el parque. Yeah. I don't know. We'll have to try to figure that out. Tenemos que pensar acerca de eso. I thought we should put his picture on the billboard I at think the corner of Bridge the Street. electronic billboard. Yeah. Pensamos poner su foto allá en el The tablero electronic. electrónico. Electronic, yeah. A nice photo of Father Yeah, you Juan. could do that. Yeah. Wow. They put a graduate. They graduated. Graduates? Yeah. Oh, they did? All I the didn't, pictures. oh, I didn't see them. Oh, I that's saw nice. Jordi, Karen. Yeah. One Oh, of my, one of them. One of my. Uh-huh. Yeah. That's That's neat. wonderful. It was really cool. People are being very creative. I think that's great. Yeah. I hope we stay that way if we ever get out of this thing. So, even though he's going to be going to Clinton in the middle of July, Entonces, aunque él se está yendo a Clinton en medio del mes de julio, I think this will always be like home for him. yo creo que esto va a ser siempre como su casa para él. Even though he has family in Boston, Aunque él tiene familia en Boston, this is a special place. este es un lugar muy especial. Now, we will be receiving another priest from Colombia, Entonces, vamos a recibir a otro sacerdote de Colombia, Father Michael Castiblanco. el padre Michael Castiblanco. And yes, his first name really is Michael, not Miguel. Su primer nombre es realmente Michael, no Miguel. And just like Father Henry's real name was Henry, not Enrique. Entonces, como el padre Henry, que su nombre real fue Henry, no Enrique. I'm always intrigued by that English names and even French names are popular
Estuve siempre con la intriga de que los nombres en inglés e incluso los nombres en francés son populares. Now, Father Michael is only 1 year ordained. El padre Michael solamente tiene 1 año de haber sido ordenado sacerdote. So if you get close to him, Entonces, si usted se acerca a él, you're violating the social distancing rule. usted está violentando la regla de la distancia social. But you will still be able to smell the chrism on him from his ordination. Pero usted puede, ahora todavía puede oler el crisma de su ordenación. Yeah, only 1 year out. Solamente 1 año de ordenación. And he is from a different city, Él es de una ciudad diferente, Bogota. Bogotá. And you know, I'm a fan of the Tour de France. Yo soy fanático del Tour de Francia. I don't know that I'm a fanatic. That's That's the only one. Well, all right. And Because we use the same word. fanatico is the same. Fan. Oh, fan. Mhm. Yeah. Egan Bernal, who won the Tour de France last year, Edgar Bernal, que ganó el Tour de Francia el año pasado, was the first Latin American to win the Tour de France. fue el primer latinoamericano que ganó el Tour de Francia. And he was born in Bogota. Y él nació en Bogotá. That's probably why he did so well in the mountains, because Bogota is Ujú. in a high plateau. Puede ser que por eso le fue muy bien en la carrera de montaña, porque Bogotá es construida en las montañas. Yeah. So, it won't be the same, but it will be good. Entonces no va a ser lo mismo, pero va a ser bueno. So I know that you will give Father Michael a warm welcome when he comes. Yo sé que ustedes le van a dar una muy buena bienvenida al Padre Michael cuando él llegue. And that he will be, as Father Juan has been, as Father Henry has been, a joy for the whole community. Y él va a ser, como lo ha sido el Padre Juan y el Padre Henry, una alegría para la comunidad. Now, Father George, Entonces el Padre Jorge, that many of you remember from a few years ago, muchos de ustedes recuerdan de algunos años atrás, 4 years ago, He left 4 años again. atrás, is going to be moving because Father Juan needs a place to sleep in Clinton. él va a ser también transferido porque el Padre Juan necesita un lugar para dormir en Chile. So Father Juan is kicking out Father George in Clinton, Entonces el Padre Juan está sacando al Padre George, As I did when I came as here. you did when you came here. Yeah. como el Padre Jonathan hizo cuando llegó aquí. Yep. So Father George is going to Middletown. Entonces el Padre Jorge va a ser transferido a Middletown. Yeah. I think he's going to be living at St. John's Rectory in Middletown, just on Main Street there. Yo creo que él va a vivir en la rectoría de la iglesia de San Juan en Middletown. The oldest church in the Diocese of Norwich. Es la parroquia más antigua de la diócesis de Norwich. Yeah. So the only person we haven't mentioned who's part of this shift is the newly ordained priest, Father Michael Bovino. Entonces la única persona que hemos mencionado que hace parte de este movimiento es el Padre Michael Bovino, que fue ordenado el sábado pasado, Who was a student at the University of Connecticut, que fue estudiante de la Universidad de Connecticut, like Father Jonathan, como el Padre Jonathan, but more recently, pero más reciente. because Father Jonathan is old, Porque el Padre Jonathan es viejo and Father Michael is young. y el Padre Michael es muy joven. And so he was just ordained last Saturday, Él fue ordenado apenas el sábado pasado and he's been assigned to the cathedral to replace Father Michael, who's coming to us. y él fue asignado a la catedral para reemplazar al Padre Michael Castiblanco, que viene acá con nosotros. So all of this takes place on the feast of Our Lady of Mount Carmel. Todo esto va a tener lugar el día de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. So we place all of them, all 4 of them, under the protection of Our Lady of Mount Carmel. Entonces nosotros ponemos a todos ellos, a los 4, bajo el amparo de Nuestra Señora del Carmen. She took care of me when I came to St. Joseph's for 10 weeks in 2008 Ella cuidó de mí cuando yo vine aquí a San José en el año 2008 or 7.
No, 2007. Yeah, 2007. To replace Monsignor West Para reemplazar a Monsignor West. until now Monsignor, then Father Yannick came back from his studies. Hasta que el now Monsignor Yannick regresaba a esos estudios. And so Our Lady of Mount Carmel took good care of me during those 10 weeks. Entonces So Nuestra Señora del Carmen me cuidó a mí durante esas 10 semanas. I know they're in good hands. Entonces yo sé que ellos están en buenas manos. I see more things. Are Yeah, there- well, yeah. Some Are any other responses. questions? There is one question, but of course it's worth mentioning that the people are expressing a bit of sadness over the fact that you're leaving Father Juan, wishing you the best of luck and that you will surely be missed. And so that, along with a question unrelated to much of anything that we've been talking about today, but it's worth asking. No. That's good. Will there be a Cannon bottle drive this summer? Oh, excellent question. That's all I have no idea. know. How does that affect social distancing? I don't know. That's an excellent question. Hay una pregunta acerca si vamos a tener la recolección de las botellas este mes. Es una excelente pregunta porque no sabemos eso cómo puede afectar la distancia social que tenemos que conservar. Yeah, because normally it's the first Saturday of the month. Normalmente es el primer sábado de cada mes. And this first Saturday of the month is the 4th of July. Y este primer sábado del mes es el 4 de julio. So I don't think anybody's going to want to be there sorting bottles and cans. Entonces no creo que vaya a haber alguien allí tratando de lidiar con botellas y Cans. ah, I don't know what the word for can is. en botellas de lata. Yeah. Metal bottles. So I'll get an answer. I'll get an answer for you for that. Entonces voy a buscar una respuesta para ustedes. We'll try to answer that next week if I can remember that long. But Vamos a tratar that's de- an important question. Vamos a tratar de responder esta pregunta la próxima vez, aunque no sé si pueda recordar eso tanto tiempo. So that's pretty much that's it. That's it? Yeah. Esto es todo. Yeah. Sí. You want to say anything? No, the only thing I want to say is that I am very grateful for being here. I told people that it was my first school, and it was a very good school for me. I learned everything I needed to know to become a priest. I learned how to celebrate Mass here. I'm gonna miss the way we celebrate Mass here. I was talking to Lisbeth yesterday, or maybe on Monday, and it is not about only the people that I'm gonna miss, but the way we live our faith here in this community. I'm gonna miss how we celebrate. I'm gonna miss all of you who proclaim the Word of God during Mass, the way you have to proclaim the Word of God, the music. I'm gonna miss everything. Even I was telling somebody that even the place where I'm gonna live is a little different, and to be comfortable with everything that is new, even though I know that place, but I'm gonna miss everything, and especially all of you, because you were for me teachers in everything. I'm gonna miss you both, and it's gonna be hard. I am a little sad, but also some happiness is in my heart, because I know this is our journey and we need to continue this journey and to learn more. En español. Solamente quiero decir que yo estoy muy agradecido con esta experiencia que tuve. Le estaba diciendo a alguien estos días que para mí esta fue la primera escuela y fue una muy buena escuela para aprender todo lo que necesitaba saber acerca del sacerdocio, cómo celebrar la Eucaristía. Voy a extrañar la manera como celebramos aquí la liturgia. Estaba hablando con una persona el lunes con Lisbeth acerca de que no solamente las personas las que voy a extrañar, sino también la manera como aquí celebramos la fe, la manera como se proclama la palabra de Dios, la forma como celebramos la liturgia, la música que tenemos aquí en la comunidad. Entonces seguramente voy a extrañar todo esto, también el espacio donde voy a vivir, aunque ya lo conozco,
pero es un espacio distinto, es nuevo. Voy a extrañarlos a ustedes dos muchísimo porque aprendí de ustedes y pues sí, tengo mucha tristeza de irme de aquí, pero también hay un poco de alegría en mi corazón porque yo sé que este es el camino y debemos continuar el camino porque tenemos que seguir aprendiendo acerca de esto de la vocación sacerdotal. Y bueno, siempre va a ser duro el cambio, la transición, pero esta es la forma como tenemos que vivir. Muchísimas gracias. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.